Bienvenidos a nuestra lección de hoy sobre la evolución histórica de la banca a nivel mundial y lo vamos a estudiar también a nivel nacional. En la evolución histórica, la mayoría de historiadores de la banca citan 4 lugares o épocas importantes. En primer lugar, tenemos a Babilonia. Se dice que aquí surge el primer banco conformado por comerciantes que otorgaban préstamos a los agricultores y negociantes que transportaban bienes entre las ciudades desde el año 2000 a.C. El autor Dauphin Meunier indica que hacia los años 3400 a 3200 antes de nuestra era funcionó el edificio bancario más antiguo que se reconoce. Un templo monumental hecho de conos de arcilla roja policromados, denominado por ello el Templo Rojo de Uruk. En el templo los sacerdotes practican la intermediación de bienes, ya que recibían prendas de parte de los jefes de las tribus y de otras personas que deseaban el favor divino, recibían frutos, extensiones de tierra, etc. Con todo esto que recibían los sacerdotes en el templo, prestaban cereales con intereses a agricultores y a comerciantes. Todo esto era en especie porque aún no aparecía la moneda. Luego tenemos, en segundo lugar, a Grecia. Al igual que en Babilonia, la actividad bancaria se realizó alrededor de los templos religiosos, cuya naturaleza sacrosanta suponía una seguridad contra los ladrones, ya que era difícil que un ladrón ingresara a un templo, porque a pesar de su conducta ilícita, siempre tenían respeto a los templos y además porque dichos templos estaban debidamente custodiados. En el mundo griego surge algo muy importante, la moneda. Fue hasta el siglo VII a.C. cuando se inventaron las primeras monedas, que fueron creadas por los griegos en la actual Turquía. Estas monedas estaban fabricadas a partir de electro, una aleación de oro y plata, y acuñadas a martillo con su peso y la marca de la autoridad emisora. La moneda fue inventada para sustituir lingotes de plata de forma y peso variables por estas piezas denominadas electros, las que el emperador Giges impuso un sello oficial que denotaba su valor. Posteriormente se acuñó las estateras, que eran monedas de oro puro que tenían impresas en relieve la cabeza de león y otra de toro, símbolos de poder real. Ahora pasemos a Roma. En Roma la comercialización que se tenía con los griegos, quienes tenían sus propias monedas electros y estateras, obligó a los romanos a acuñar monedas de plata propias, que se denominaron didracmas. Las primeras monedas romanas surgen aproximadamente en el año 350 a.C. La principal moneda de Roma fue el famoso denario, que surge en el año 187 a.C. Una característica importante de la época romana fue que las actividades bancarias se llevaron a cabo por particulares y no por instituciones. Habían 3 sujetos en esta actividad. En primer lugar, los banqueros, que eran argentari, quienes concentraban monedas y bienes. De ahí tenemos a los cambistas, numulari. El cambista es el que cambiaba las monedas. Si llegaba un comerciante romano con monedas de Grecia, es decir, con divisas, este cambista le entregaba denarios y a la inversa. Por último tenemos los cobradores o coactores, quienes se dedicaban a exigir el pago de lo adeudado. Ya vimos la historia de la banca en Babilonia, en Grecia y Roma. Ahora veamos qué pasó en la Edad Media. La Edad Media se ubica entre los siglos V y XV de nuestra era. En esta época se contribuyó significativamente al desarrollo de la banca. En las ferias medievales, como la de Hamburgo, los cambistas emitían documentos por cambio de divisas.
Esos documentos podían ser cobrados en otras ferias en un país distinto. Se realizaban operaciones de descuento sobre dichos documentos. Alrededor del año 1100 surge la necesidad de efectuar transferencias de grandes cantidades de dinero para financiar las denominadas cruzadas. Recordemos que las cruzadas concretamente fueron las guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica, que tenía como objetivo recuperar la cristiandad en los territorios que se encontraban bajo el dominio del Islam, para conquistar territorios musulmanes que antes habían sido cristianos. Los templarios, es decir, la orden de los caballeros templarios, cuya denominación oficial era la denominada Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, se convirtieron en una gran empresa de transferencia de recursos para proveer de dinero a los cruzados. Los cruzados eran los participantes de las cruzadas que tomaban votos religiosos y se les concedía indulgencia por sus pecados. Entonces, los templarios transferían dinero a los cruzados para pagar los rescates de los prisioneros y para entregar dinero a las esposas e hijos de los cruzados que habían quedado en Europa. Después inician a recibir depósitos e inventaron las cajas de seguridad con doble llave, tal como funcionan en la actualidad. Operaron como cambistas, otorgaban préstamos y otras operaciones bancarias. Los templarios fueron los grandes banqueros de la época. Se dice que los templarios fueron los primeros en utilizar la partida doble de contabilidad. Llegaron a tener 9,000 sucursales. Ahora estudiemos los antecedentes de la banca en Guatemala. Según la reseña histórica publicada por el Banco de Guatemala, el origen del actual sistema de banca central en Guatemala se remonta al periodo de la reforma monetaria y financiera, de los años 1924 a 1926. Entonces fue creado el Banco Central. La Gran Depresión Mundial de los años 1929 a 1933 afectó gravemente a la economía guatemalteca y sometió a una difícil prueba al Banco Central y su política monetaria basada en el patrón oro clásico. Dado que dicho patrón no daba cabida a una política monetaria anticíclica, se hizo necesaria impulsar la reforma monetaria y bancaria de 1944 a 1946, mediante la cual se creó el Banco de Guatemala como heredero del antiguo Banco Central de Guatemala. Esta reforma se culminó durante el gobierno revolucionario del doctor Juan José Arévalo y fue conducida bajo el liderazgo del doctor Manuel Noriega Morales. La reforma consistió en otorgarle al Banco de Guatemala la calidad de banco estatal y la facultad de realizar una política monetaria, cambiaria y crediticia encaminada a crear las condiciones propicias para el crecimiento ordenado de la economía nacional. Para ello se dotó al Banco Central de instrumentos que le daban un mayor control sobre la oferta de dinero, manejo de las tasas de interés y descuento y facultad para establecer encajes, así como una participación en el crédito de fomento, designación de cupos de crédito en determinadas actividades sectoriales. Acorde esta última función a la tesis prevaleciente de basar el desarrollo en el modelo de sustitución de importaciones. Como uno de los grandes legados de la Revolución de Octubre, la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, el Decreto 215 del Congreso de la República, del 11 de diciembre de 1945, le confería a este la calidad de entidad autónoma dotada de amplias facultades en el uso de instrumentos de política para contrarrestar los vaivenes cíclicos de la economía. Como antecedentes de los primeros bancos en Guatemala tenemos que en 1877 se fundó el Banco Internacional, distinto al actual. En 1878 el Banco Colombiano y en 1881 el Banco de Occidente con sede en Quetzaltenango, el cual fue absorbido por el actual Banco Industrial.
Los bancos mencionados en ese entonces tenían la facultad de emitir sus propios billetes. Luego tenemos que en 1993 la Junta Monetaria aprobó el Programa de Modernización del Sistema Financiero Nacional. Mediante dicho programa se propuso actualizar el marco regulatorio vigente, buscando reformas que favorecieran la estabilidad macroeconómica y que propiciaran una mayor apertura del mercado financiero, así como un mayor papel de las señales del mercado como asignadoras de los flujos financieros. Todo ello mediante el impulso de modificaciones reglamentarias y legales, las cuales no pretendían la derogación completa de las leyes vigentes, sino más bien su adecuación a los nuevos tiempos. El programa de modernización incluyó una serie de medidas adoptadas tanto por la Junta Monetaria como por el Congreso de la República y los Ministerios de Estado. Fueron más de 50 las resoluciones emitidas por la Junta Monetaria en los ámbitos de la política monetaria, del régimen cambiario, de la política crediticia, de la liberalización y diversificación de los productos y servicios bancarios, de la normativa prudencial y del funcionamiento de la supervisión financiera. Esos son los antecedentes que podemos citar con relación a la banca nacional. Hemos concluido nuestra lección de hoy. Muchas gracias.